presentación vamos a aprender a resolver problemas típicos de cinemática para el curso de cuarto de la ESO, en concreto en tres movimientos distintos: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento circular uniforme. El primer paso para analizar un problema de cinemática es el de calcular la ecuación de movimiento. Como sabemos, la ecuación de movimiento de un movimiento cualquiera es una ecuación que nos permite calcular la posición del objeto en movimiento en cualquier instante que nos den. En el caso concreto del movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación es de este tipo: x igual a x sub 0 más v por t, siendo x la posición del móvil en el instante considerado, es decir, la posición final del móvil, x sub 0 es la posición inicial del móvil, v la velocidad del móvil, que para el movimiento rectilíneo uniforme es una cantidad constante, y t es el instante considerado en el que queremos calcular en qué posición se encuentra. Veamos un ejemplo. En este ejercicio nos dicen lo siguiente: un autobús viaja a 120 km por hora por la autopista durante 45 minutos y nos piden que calculemos qué distancia ha recorrido en ese tiempo. Para poder expresar la ecuación de movimiento en unidades del sistema internacional, hemos de pasar esas magnitudes a esas unidades del sistema internacional. En el primer caso, hemos de pasar los kilómetros por hora a metros por segundo. Por tanto, hemos de utilizar factores de conversión que nos eliminen la unidad de kilómetros y que nos eliminen la unidad de hora, quedándonos esa cantidad de velocidad expresada en metros por segundo. En el caso del tiempo, nos dan un tiempo de 45 minutos y hemos de pasarlo a segundos, utilizando un factor de conversión que me simplifique los minutos y me dé las unidades en segundos, obteniendo 2700 segundos. Puesto que no nos dan ningún valor de la posición inicial, podemos considerarla que es igual a 0, de modo que la ecuación de movimiento quedaría x igual a 33,33 por t. Para el instante considerado, el resultado sería de aproximadamente 90.000 metros. Es decir, el paso fundamental en un problema de movimiento rectilíneo uniforme es aprender a escribir su ecuación de movimiento. Vamos a ver en esta diapositiva tres casos distintos en los que aprender a escribir la ecuación de movimiento de un móvil. En este primer apartado, en este primer caso, tenemos a un ciclista que parte de la posición 0 y lleva una velocidad de 20 metros por segundo. Bueno, pues su ecuación de movimiento es muy sencilla. Teniendo en cuenta que tiene la forma de la del movimiento rectilíneo uniforme, x igual a x sub 0 más v por t, pues si x sub 0 es igual a 0 y v es igual a 20 metros por segundo, pues su ecuación de movimiento será x igual a 20t. En un segundo caso, pues tenemos un ciclista que parte de la posición 10 kilómetros con una velocidad de 90 kilómetros por hora. 10 kilómetros pasado a unidades del sistema internacional son 10.000 metros, y la velocidad, para pasarlo a metros por segundo, recordamos dividir entre 3,6, obteniendo 25 metros por segundo. Sabiendo posición inicial y sabiendo velocidad, pues podemos escribir la ecuación de movimiento, que nos quedaría x igual a 10.000 más 25t. Y en un último caso, pues tenemos a un ciclista que se desplaza a 20 metros por segundo en sentido opuesto a los dos anteriores y parte de una posición inicial de 15 kilómetros. Hemos de tener en cuenta que el sentido de la velocidad lo vamos a indicar con un signo. El criterio que hemos considerado es que cuando nos desplazamos de izquierda a derecha, como en los dos casos anteriores, la velocidad será positiva. Si nos desplazamos de derecha a izquierda, la velocidad la consideraremos negativa, como en este caso. Por tanto, posición inicial de este tercer ciclista, 15.000 metros, velocidad menos 20 metros por segundo, y por tanto su ecuación de movimiento será de 15.000 menos 20t. Un caso típico de problemas de cinemática es aquel en el que aparecen dos móviles en movimiento y se nos pide calcular la posición en la que se encuentran. En este caso tenemos un ciclista llamado Ignacio que parte de una posición inicial 0 en Villarriba y un
segundo corredor llamado Alejandro, que parte desde otra población llamada Villa Abajo, que se encuentra a 20 kilómetros. La velocidad del primer corredor es de 10 metros por segundo, mientras que la velocidad del segundo corredor es de menos 8 metros por segundo. Recordemos que ese signo negativo en la velocidad nos indica que el ciclista Alejandro se desplaza de derecha a izquierda, mientras que Ignacio, que tiene velocidad positiva, se desplaza de izquierda a derecha. El signo es simplemente un indicativo del sentido del movimiento. Pues bien, teniendo en cuenta que es un movimiento rectilíneo uniforme, para poder definir su ecuación de movimiento hemos de elegir un sistema de referencia, en este caso la población de Villarriba. Por tanto, según ese sistema de referencia, la posición inicial de Ignacio es de 0 metros y la posición inicial de Alejandro es de 20.000 metros. En segundo lugar, tenemos que elegir el origen de tiempos, puesto que no siempre tenemos que partir desde el mismo instante. En este caso, Ignacio parte a las 11 en punto, mientras que Alejandro parte a las 11:10, por tanto 10 minutos después. Según esto, si al tiempo de Ignacio lo llamamos t, ti es igual a t, el tiempo de Alejandro será el tiempo de Ignacio, que lo hemos llamado t, menos los 600 segundos, que son los 10 minutos que ha salido Alejandro por detrás de Ignacio. Una vez tenemos aclarado los tiempos, la velocidad y la posición inicial, podemos plantear las ecuaciones de movimiento para un movimiento rectilíneo uniforme, en este caso en ambos corredores, y nos quedarían estas dos ecuaciones. Posición final de Ignacio igual a 10t, puesto que la posición inicial es 0 y la velocidad es 10. Y posición final de Alejandro, 20.000 menos 8 por t menos 600, que es el valor del tiempo de Alejandro. ¿Cuándo se encontrarán? Pues dos móviles en movimiento se encontrarán cuando sus posiciones sean iguales, es decir, cuando la posición final de Ignacio y la posición final de Alejandro sean iguales. Si igualamos ambas ecuaciones y vamos despejando ese valor de t, obtendríamos un valor de t de 1377,8 segundos, o bien 23 minutos. Por tanto, si el tiempo se empezó a considerar desde el instante en el que Ignacio partió, es decir, a las 11 y punto, pues se encontrarán a las 11:23. La segunda pregunta que se suele hacer en este caso es ya no solo el instante, sino ¿en qué posición? Para indicar la posición es tan simple como sustituir ese valor de t en cualquiera de las dos ecuaciones de movimiento y obtener la posición final a la que se encuentran. En este caso, a 13,8 kilómetros de Villarriba. En este segundo caso, el planteamiento es el mismo que en el apartado anterior, con la única diferencia es que ambos móviles se mueven en el mismo sentido y no en sentidos opuestos. Por tanto, los dos tienen velocidades positivas. Ignacio 10 metros por segundo y Alejandro 8 metros por segundo. De la misma manera que en el apartado anterior, lo primero sería elegir un origen del sistema de referencia y a partir de él marcar las posiciones iniciales. En este caso, eligiendo la población desde la que parte Ignacio, pues la posición inicial de Ignacio sería 0 metros y la posición inicial de Alejandro sería 10.000 metros. En segundo lugar, hemos de elegir un origen de tiempos y, del mismo modo que en el apartado anterior, elegiremos para Ignacio que salga a las 11 en punto y para Alejandro que salga a las 11:10. Por tanto, el tiempo de Ignacio es t y el tiempo de Alejandro t menos 600. A partir de ahí podemos plantear las ecuaciones de movimiento de cada corredor y obtendríamos las dos que se muestran en pantalla. ¿Cuándo se encontrarán y dónde se encontrarán? Para ello hemos de igualar las posiciones finales de Ignacio y Alejandro. Y de igualar ambas ecuaciones y despejar t, obtendríamos un valor de t de 2.600 segundos, que pasado a minutos es aproximadamente 43 minutos, por tanto se encontrarían aproximadamente a las 11:43 minutos. ¿En qué posición? Sustituimos ese valor de 2.600 segundos en cualquiera de las dos ecuaciones de movimiento y obtendríamos en el kilómetro que se encontrarían, que en este caso sería de 26 kilómetros de Villarriba.